reducir la brecha social y alcanzar una mayor productividad. Eso suena muy bien. Pero mire, si usted leyó un titular hace 3 días en la prensa, encontraba que más de 1.400 profesores del distrito aquí en Bogotá no pasaron el concurso de méritos. ¿En manos de quién está un poco la educación de nuestros colombianos y qué mirada tiene usted frente a lo que es la capacitación de quienes tienen que instruir académicamente a los muchachos? Las facultades de educación. Yo tengo un poco sobre la conciencia lo que pasó en la Nacional. La Nacional formaba licenciados en matemáticas, en física, y el licenciado en la Nacional era una versión como devaluada del matemático o del físico. Entonces la Nacional decidió que no debía formar licenciados, que eso era tarea de la pedagógica. ¿Sí? Y en la pedagógica también los matemáticos y los físicos crearon sus departamentos y dejaron a un lado la Facultad de Educación. Entonces la Facultad de Educación son a veces como espacios para patitos feos, no suficientemente competentes. Eso no siempre es así. Sí, claro. Ahora, en los colegios privados contratan es al físico, al matemático, no al licenciado. Pues eso ha venido mejorando, pero en algún momento claramente el colegio privado sabía descremar y escoger de la universidad pública o privada lo que salía mejor y eso no implicaba licenciatura. Y en cambio en el estatuto docente hay punticos o había punticos por la licenciatura. Entonces, gremialmente se defiende al licenciado cuando todo el mundo sabe que el no licenciado, el matemático o el físico o el químico puro, enseñan mejor. Entonces, hay que mejorar las facultades de educación. Así es. Y en cierto sentido, una primera generación dice, mis hijos terminaron bachillerato, mis hijos hicieron carrera sin pedir mucha calidad. La segunda generación ya dice, un momentico, no basta con el acceso, se necesita calidad, lo que los expertos llaman pertinencia, que es que el conocimiento sirva en Colombia, que nos cambie la vida. Educación que no cambia la vida prácticamente no vale la pena. Bueno, pues, profesor Mocus, Jaime Gómez quiere también formularle una pregunta, de modo que... Está en Bogotá, ¿no? Sí, está en Bogotá, Sí. de modo que Jaime, con el mayor gusto, el profesor Mocus atiende a su interrogante. Buenas noches. Profesor Mocus, a toda la mesa, muy buenas noches. Profesor, una pregunta muy concreta. Desde la política nacional y siendo uno de los pilares en su administración, ¿cuál sería la política para los colegios públicos con respecto a la convivencia y a los mecanismos de evaluación? Ya que vemos que hoy en día pues los megacolegios son fabulosos estructuralmente, pero la convivencia al nivel interno es tremenda. Sí, hay de todo. Hay colegios que funcionan claramente como una isla efectiva, eficaz, que le da al niño como un paraíso, fuera del cual el niño en el barrio, etcétera, vive violencia y en cambio en el colegio no. Y hay otros colegios que por razones de su historia y el manejo seguramente dado por directivas y colegios y padres, hay otros colegios donde el infierno se mete dentro del colegio. Y bueno, y el colegio se vuelve un mercado incluso de cosas ilícitas, armas, drogas. Y recuperar eso no es fácil. Hicimos un experimento en Suba, muy basado en calidad, en mejorarle la calidad. Y la idea central era, fijémonos en lo bueno de cada cual. Me acuerdo que el signo era tocándose los dedos así. Las yemas de los dedos. Tú también mejoraste, hoy tú mejoraste. Se utilizan cuadernos para que la gente describa cualidades mutuamente, el profesor sobre el alumno, hoy aprendió eso. Normalmente las agendas que se mandan del hogar al colegio son de quejas, su hijo no hizo tal tarea, etcétera. Aquí es lo contrario. Entonces hay pistas que muestran que aún donde la cosa es bastante infernal, poner las luces sobre, llamémoslo así, el lado angelical de las personas. Sé que suena raro, pero el lado bueno de las personas, el desempeño bueno. Y hace pocas semanas en Soacha, en la frontera entre Bogotá y Soacha más exactamente, unos grafiteros estuvieron haciendo un grafiti y le pregunté a uno de los participantes cuándo había comprendido algo muy importante en su vida, como el momento de comprensión más importante. Y me dice, mostrándome a los grafiteros, me dice, el día en que yo entendí que con educación todo se puede.
Entonces, uno puede ser un poco maloso si recibe la influencia de buenos profesores, probablemente se abraza de esa posibilidad. Otro ejemplo es por el lado de cultura. Si uno oye a los integrantes de Batuta en un concierto, al principio están distraídos mientras llega el director, pero cuando llega el director se concentran en su instrumento, en su violín, en su viola, y tocan de una manera tal que uno ve que su identidad ha sido transformada por esa experiencia en el arte. Entonces, no es fácil. Conozco jueces de paz que han ayudado a mejorar colegios. Tiene que ver mucho con la atención de conflictos pequeños, con darle a la gente herramientas distintas de la fuerza, de la violencia. Bueno, Camila, Jorge y televidentes, debemos agradecerle la presencia en vivo, aunque Jorgito me dice más que digamos en directo, el profesor Mockus, porque él debe partir en este instante hacia Bucaramanga. Entre otras cosas, ¿cuál es su labor en Bucaramanga? Pues toda la tarde son universidades y toda la mañana son consejos de redacción de medios de comunicación, mesa de trabajo en emisoras. Sí. Pero él va a seguir con nosotros. Exactamente, eso le iba a decir, Carlos, que es la presencia física que le agradecemos porque igual pues va a seguir presente con nosotros, pues respondiéndonos llamadas y pues preguntas a nosotros, al estilo suyo de la radio, va a estar ahora por teléfono. Ahora va a ser mientras exactamente va en camino al aeropuerto, usted va a seguir muy amablemente contestando interrogantes de los televidentes y tenemos temas pendientes. Uno urgente, el de la salud. La gente está pidiendo que es una emergencia telefónica. Nos aclare cuál es su posición frente al tema famoso de la emergencia social que aún no ha decidido la Corte Constitucional. Profesor, estamos reconocidos con su presencia aquí en directo en el estudio y seguimos hablando vía celular un rato más mientras se va para la tierra de Jorge Consuegra, la ciudad de Bucaramanga. Muchísimas gracias. Han dado ustedes ejemplo de una recursividad total gracias a la electrónica. Así es. Muy Ya amables. volvemos a una pausa en nuestro Voto Inteligente, Voto Responsable, programa para conocer precisamente las propuestas de los diferentes candidatos a la presidencia de la República. Volvemos. Muy bien, regresamos a Voto Inteligente, Voto Responsable, especial de TV Centro con todos los candidatos a la presidencia de la República 2010-2014. Periodo que tendrá que desempeñar alguno de ellos y cuya elección será a finales del mes de mayo. Les habíamos dicho que el profesor Mockus ha tenido ya que ausentarse de nuestro estudio, pero seguirá en contacto con el programa vía telefónica. Ha quedado una silla vacía aquí, Camila, Jorge. Ha quedado la silla vacía, pero pues la presencia, que no está la física, porque lo vamos a tener, como usted dijo, por teléfono, respondiendo las preguntas de los televidentes. Y las nuestras. Y las nuestras, porque Sí, nos sí. quedamos con muchas. Las nuestras. Y sobre todo que la silla vacía ahora es un blog. Ah, sí. Entonces ha sido uno de los blogs más visitados y muchísima gente. Juanita León le manda saludos. Por la cuña. Por la cuña. Sí. Bueno, y de verdad, lo más importante de ese blog es que son muchos los analistas que han ingresado a hacer sus comentarios, sus críticas. Son muchos historiadores, sociólogos, antropólogos que han solicitado que se les permita hablar precisamente sobre la silla vacía, que lógicamente tiene mucha ironía, tiene mucho sarcasmo, tiene mucho humor, pero también tiene mucho de filosofía. Pero además, Jorge, una cosa, porque ya desde el próximo Congreso empieza a aplicar la silla vacía. Claro que sí, eso es muy importante y sobre todo que tengamos claridad sobre eso. ¿Qué puede significar la silla vacía políticamente para muchísimos de los políticos que, bueno, tienen por ahí su conducta un poquito preocupante? Esa recursividad a la que hacía referencia el profesor Mockus ya se ha hecho efectiva, él ya está en contacto con nosotros. Profesor Mockus, mientras va en camino al aeropuerto, quiero que usted escuche y los televidentes compartan con nosotros esta nota que nuestro equipo de producción logró con quienes están en las cercanías y en el entorno del candidato del Partido Verde. Es cero excéntrico, digamos, es más tímido, pueda que él haya hecho públicamente cosas de gran pedagogía que lo muestren como excéntrico, pero en su vida y en su identidad es muy reservado, es muy silencioso.